Estamos haciendo un estudio sobre la verdad fundamental, que es de hecho una guía de estudio de lo que la Biblia dice sobre 39 doctrinas importantes. La lección de hoy es sobre el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en realidad significa dar la media vuelta e ir al otro lado. Es un tema muy importante en la Biblia. Nuestro versículo para esta lección es 2 de Corintios 7:10, donde Pablo dice, porque la tristeza según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que arrepentirse o repetirse, esa es otra forma en que puedes traducir la palabra, pero la tristeza del mundo produce muerte. 2 de Corintios 7:10. Haremos referencia a este versículo otra vez porque es un versículo muy importante en este tema en la Escritura. Ahora formularemos preguntas y veremos lo que la Biblia dice al respecto de estos cuestionamientos. La primera es, ¿cuál fue la primera palabra del Evangelio? La primera palabra del Evangelio simplemente es arrepentíos, arrepentíos. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos 1:15, donde dice, el reino de Dios se ha acercado, es decir, puedes alcanzarlo y tocarlo, ha llegado, está aquí. Y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3, versículos del 1 al 8. Juan el Bautista vino predicando el bautismo del arrepentimiento, de nuestra vida de pecado. Este era su mensaje. Y no solo fue el primer mensaje de Juan el Bautista, sino que también fue el primero de Jesús. En Mateo capítulo 4, verso 17, dice ahí, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado, y no solamente Juan y Jesús lo predicaron, los 12 apóstoles también predicaron arrepentimiento en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Encontramos que a medida que iban preparando el camino para Jesús, este fue su mensaje. Arrepiéntanse y prepárense para el reino de Dios. En el día de Pentecostés, después de la muerte y sepultura, resurrección y ascensión de Jesús a los cielos, en los orígenes de la iglesia, el primer mensaje de Pedro a la iglesia en Hechos 2:38 fue, arrepiéntanse y bautícense. Entonces encontramos que este es el común denominador. Y otro ejemplo que quiero darles es el de Pablo a la iglesia de Éfeso, y esto ocurrió 10 años después del día de Pentecostés, y aún así continúan predicando el arrepentimiento. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, lo que necesitan hacer es arrepentirse y bautizarse y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que es un punto toral en las Escrituras. Arrepentirse es el primer paso en la vida del creyente. Dios lo ordena. La razón por la que enfatizamos este punto es porque hay algunas personas hoy en día que asumen la posición de que ya no necesitamos arrepentirnos, simplemente necesitamos aceptar el perdón que Dios ha provisto para nosotros. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia es bastante clara en cuanto a que lo primero que tenemos que hacer cuando creemos el Evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados. Si este fundamento no se echa apropiadamente, entonces toda la estructura está inestable y será incapaz de resistir el estrés, las pruebas, las tormentas de la vida, que sin duda van a llegar a nosotros. Es muy importante que comprendamos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para poder comenzar nuestro viaje cristiano. Ahora necesito darles algunos puntos sobre los conceptos erróneos sobre el arrepentimiento. De estos conceptos erróneos, el primero es que no es una convicción de pecado. No, para nada. Es más que convicción. La convicción precede al arrepentimiento. A esto se refiere cuando dice tristeza que viene de Dios. Esta es otra palabra que podemos usar para convicción. La tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación. Entonces la convicción precede al arrepentimiento. Pero la verdad es que no todos los que tienen convicción de pecados va a arrepentirse. Algunos continúan por ese camino
Yo serví como evangelista por muchos años y he visto a mucha gente luchar contra el espíritu de convicción. Sabían que tenían que arrepentirse, sabían que debían buscar a Dios, pero los volteabas a ver y estaban aferrados a su propia butaca o al respaldo de la butaca de enfrente, que sus nudillos se ponían blancos porque tenían convicción, pero fracasaron en arrepentirse. Quiero darte otro concepto erróneo. No es tristeza terrenal. ¿Y a qué se refiere Pablo? Volvamos a nuestro versículo principal, 2 Corintios 7:10. Cuando habla de la tristeza del mundo, hay una diferencia entre tristeza según Dios, que lleva al arrepentimiento, y tristeza del mundo, que dice Pablo, lleva a la muerte. La tristeza según el mundo es simplemente lamentarse por haber sido descubierto. Es decir, no nos arrepentimos por lo que hemos hecho, sino, en vez de eso, simplemente nos sentimos mal de que nos atraparon haciéndolo, que no fuimos lo suficientemente listos para salirnos con la nuestra. Eso no es verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es reformación. La reformación se trata, por ejemplo, de cuando intentamos reformarnos y convertirnos en mejores personas, como cambiar por nosotros mismos. Pero la reformación no es arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es volver a Dios, no volver a nosotros mismos pensando en que podemos reformarnos por nosotros mismos. El arrepentimiento no es ser religioso. En la Biblia lo encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 20, y en este pasaje se está hablando sobre los fariseos. Los fariseos eran extremadamente religiosos. No había nadie más religioso que los fariseos. Sin embargo, los fariseos nunca experimentaron arrepentimiento genuino. Continuaron llevando su mismo estilo de vida. Nunca vamos a ver a los fariseos viniendo a Cristo arrepentidos de lo que habían hecho. Entonces es más que esto. El arrepentimiento no es fe mental. Lo vemos en Santiago capítulo 2 versículos 19 y 20, donde dice que la fe sin obras es muerta. Entonces es más que una fe mental, donde mentalmente asientes con algo y dices, sí, yo creo que esto es verdad, pero no existe ningún cambio en tu estilo de vida. Eso no es arrepentimiento bíblico. La fe mental no es más que aceptar un conjunto de credos y doctrinas, pero no hay cambio en tu vida. Es lo que Santiago llama fe muerta. Y la fe muerta no tiene la habilidad ni el poder para cambiar nuestras vidas. Ahora le haré otra pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la raíz apropiada de arrepentimiento? ¿Cuál es la raíz del arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambiar la mente, cambiar la forma en que piensas. Es un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestro corazón o de actitud. De hecho, el mejor gráfico, la mejor ilustración o diagrama que podemos dar sobre el arrepentimiento simplemente es dar un giro de 180 grados. Estás yendo en una dirección y después das la vuelta y comienzas a ir en la dirección opuesta. Esto es lo que significa el arrepentimiento. Yo iba en una dirección, luego me di la vuelta y comienzo a ir en la dirección opuesta. Esto es arrepentimiento. Y sin esto, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, en que no nos hemos arrepentido genuinamente de lo que hemos hecho mal. El arrepentimiento involucra básicamente 3 áreas de nuestra existencia. Es la información y el cambio de nuestra mente. Es decir, la información que has recibido te ha impulsado a cambiar tu mente. Está muy bien dicho, el hombre sabio cambia su mente, y es verdad. Y eso es muy cierto, porque todos hemos tenido ideas o pensamientos que eran incorrectos, que nos llevaban en la dirección equivocada. Necesitábamos hacer cambios, entonces comienza con la llegada de nueva información a nuestras mentes. Pero no se detiene allí. También es dar una nueva dirección y cambiar el rumbo de nuestras emociones, para impulsarnos a hacer el cambio necesario. En otras palabras, nuestra emoción se convierte en la energía o la pasión que nos lleva a
actuar sobre lo que hemos aprendido hoy. Entonces es un cambio en la mente, un redireccionamiento de nuestras emociones para llevarnos en la dirección correcta. Y por último, tercer punto, es un acto de nuestra voluntad, de apartar por completo al hombre del pecado y hacia Dios. Entonces involucra nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y estas tres son parte importante del arrepentimiento. Porque a menos que comprendamos lo que estamos haciendo, a menos que seamos movidos para hacerlo y luego llevar a cabo ese acto definitivo de voluntad, yo voy a cambiar, voy a actuar en forma diferente. Y a menos que hagamos esto, no nos habremos arrepentido de verdad. Quiero darle la ilustración de la historia que Jesús contó, probablemente una de sus historias más famosas, la historia del hijo pródigo. Todos han oído hablar del hijo pródigo que llegó con su padre y demandó su parte de la herencia. Dame lo que es mío, y se fue y lo desperdició todo en una vida pecaminosa y un modo terrible de vivir. Pero en esta posición tan terrible, cayendo tan bajo que era un joven judío alimentando cerdos, y probablemente no había nada más insultante para su dignidad que llegar a ser un cuidador de cerdos, alimentar cerdos. Y la Biblia dice que decía para sí mismo y pensaba, mi padre tiene siervos que viven mucho mejor que yo, y yo estoy aquí sentado entre los cerdos sin nada para comer. Y esto es información de la mente. Se dio cuenta, y esta fue su gran revelación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Lo único que necesito es arrepentirme y volver a casa. Él toma la decisión y decide actuar y dice, ya no necesito estar en esta situación. Y entonces resuelve volver a casa con su padre. Y es aquí donde podemos ver todos estos aspectos, la mente, las emociones, la voluntad. Y llega con su padre y se humilla a sí mismo delante de él y le dice, por favor, déjame ser tu siervo, no te pido nada más excepto que me dejes salir de entre los cerdos. Y esta es una ilustración clásica de lo que el arrepentimiento debe ser en nuestra vida. Estaba yendo en una dirección, pero cuando se dio cuenta, cambió de dirección, decide actuar y regresa a su casa con su padre una vez más. Este es un ejemplo clásico de lo que el arrepentimiento debe ser en nuestra vida también. Regresemos a nuestro versículo en 2 de Corintios 7:10. Dice que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y la palabra convicción es probablemente una mejor palabra para que tú y yo lo comprendamos mejor que la tristeza según Dios. Convicción significa que sabemos que hemos hecho mal, sabemos que hemos cometido transgresiones, sabemos que no vivimos bien. Y la palabra convicción es una buena forma de decir tristeza según Dios. El dolor que sentimos no es tristeza según el mundo, sino según Dios. Continúa en el versículo 11 y ahí nos muestra lo que ocurre cuando experimentamos la tristeza según Dios en nuestra vida. Dice, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Y aquí la palabra solicitud literalmente significa que estamos poniendo mucha atención y que somos sensibles a lo que hemos estado haciendo mal. ¿Qué defensa ha producido en ustedes? La palabra defensa literalmente significa que haces todo lo posible para alejarte de ese estilo de vida de pecado que llevabas antes. ¿Qué defensa? Es decir, quieres protegerte completamente de este estilo de vida. Y dice, ¿qué indignación? Y la indignación literalmente significa el enojarse, el molestarse mucho con algo, es decir, una pasión ardiente. ¡Qué indignación! Es decir, estamos enojados con lo que solíamos hacer. ¿Cómo es posible que antes yo vivía así, hacía estas cosas? ¡Qué temor! La palabra temor literalmente significa tener un respeto asombroso por algo. Es como cuando le decimos a un niño, no toques la estufa está caliente.
Y el niño, desde luego, eventualmente va a intentar tocar la estufa para descubrir si en verdad está caliente. Pero después de quemarse, esto produce un temor dentro de él y cada vez que el niño pasa por la estufa siempre la señalará y dirá, caliente. Es decir, se quemó con la estufa. Y a esto se refiere al decir qué temor, qué deseo vehemente. Es decir, yo ya no quiero llevar ese estilo de vida nunca más. Lo que yo quiero es cambiar y ser una persona totalmente diferente. ¿Qué celo ha producido en ti? Me he dado cuenta que a veces los peores pecadores llegan a ser los mejores santos. Oh, sí, nos damos cuenta que hay personas tan holgazanas que no llegan a ser ni buenos pecadores, pero hay algunos que eran pecadores terribles. Por ejemplo, un gran ejemplo de esto es Saulo de Tarso. Él creía estar haciendo lo correcto, creía ser un gran religioso, pero cuando se encontró con Jesús, supo que estaba en la dirección equivocada y se convirtió en el gran apóstol Pablo, este celo que se produjo dentro de él. Y esto es el fruto del arrepentimiento genuino. En todo esto, él dice, os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora, este es el fruto que se va a producir en nuestra vida si es que experimentamos arrepentimiento genuino. Quiero decir algunas cosas sobre cuáles son los frutos del arrepentimiento. Frutos del arrepentimiento. Si existe arrepentimiento genuino, es decir, interno, sí, es posible ver las señales del arrepentimiento de manera externa, por ejemplo, las lágrimas en los ojos, pero el arrepentimiento es mucho más que lágrimas, mucho más que llorar. Muchas personas han llorado, pero no se arrepienten genuinamente. El arrepentimiento es algo que ocurre en el interior. Es como la raíz que va a producir el fruto. La raíz. Si el arrepentimiento es genuino e interno, este va a ser evidente en el exterior en frutos de arrepentimiento. De esto precisamente es de lo que hablaba Juan el Bautista cuando dijo, traigan mucho fruto, fruto digno de arrepentimiento. Es decir, si en verdad te has arrepentido, vamos a ver con tu estilo de vida. Veámoslo con el cambio que está tomando lugar en tu vida. Si hay un arrepentimiento genuino, que recordemos significa caminar en la dirección opuesta, doy gracias que en el reino de Dios la vuelta en U está permitida y podemos dar la vuelta y podemos ir en la dirección opuesta. De eso está hablando aquí. Produce este fruto de arrepentimiento. Es evidente en nuestras vidas, primeramente, con la tristeza, según Dios. Estamos genuinamente arrepentidos por las cosas que hemos hecho mal. No solamente hablamos de ello, sino que es un fruto genuino que está en nuestra vida. Y la forma en que lo vemos es con toda la solicitud que trajo sobre nosotros el celo, qué temor, qué ardiente afecto. Todas estas cosas empiezan a ser manifiestas en nuestra vida y la gente ve que hemos cambiado. Lo segundo que esto involucra es la confesión del pecado. Cualquiera que te diga que son creyentes pero que no se han arrepentido, que son creyentes pero que jamás han pedido perdón, literalmente no saben de lo que están hablando. Esta conversación no es espiritual para nada. La Biblia nos dice, en el Salmo 32 y también en Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, el salmista dice, el pecado está siempre frente a mí, lo he confesado. Esta es una parte del fruto del arrepentimiento. Es la confesión del pecado. Pero no es suficiente con solo estar hablando de ello. Tenemos que tomar acción al respecto. Abandonar el pecado, es decir, Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, mas el que confiesa sus pecados y se aparta, recibirá misericordia. No es suficiente solo confesarlos. Debemos apartarnos. Debemos darnos la vuelta y caminar en la dirección opuesta. Recuerdo la historia de un hombre que había llevado un estilo de vida bastante inmoral y
encontró a Cristo y Cristo tuvo un encuentro con él y su vida cambió radicalmente. Y no pasó mucho tiempo para que se encontró con una de las mujeres con las que había tenido esta vida tan inmoral y lo encontró en la calle y comenzó a llamarlo y cuando él vio quién era, se dio la vuelta y se fue. Y ella comenzó a llamarlo y decirle, soy yo. Y él le dijo, pero yo ya no soy yo, he cambiado. ¿Ves? Este es el abandonar el pecado. Tiene que haber este cambio que todo el mundo pueda ver en nuestro estilo de vida. Algo ha pasado con nosotros. Y por último, involucra un odio por el pecado. No un odio por el pecador, para nada. En este sentido sería como odiarte a ti mismo. No, no. No hablamos sobre odiar a los pecadores, sino al pecado. Las malas prácticas, las cosas que están destruyendo a las personas, las cosas que están trayendo tanta pena y dolor a este mundo. El libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 31 al 33, nos dice que debemos llegar al punto en el que odiemos el pecado. Se ha dicho esto, por ejemplo, acerca de Moisés y el faraón. Cuando Moisés se presentó ante Faraón esa última vez, él le dijo adiós. Y debemos llegar a este punto, a este lugar en nuestras vidas en que tú le dices al mundo adiós. En que digas, ya no voy a llevar este estilo de vida, voy a caminar en la dirección opuesta. Y es cierto que algunas personas no lo comprenden. Algunas personas piensan que te crees mejor que todos. No, 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 no. Yo no soy mejor que nadie. Y tampoco tú, nadie lo es. Simplemente decimos, llegué al punto en que no quiero vivir así más. No quiero vivir en pecado. He visto lo que esto produce y yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, que sea manifiesto en mi vida. Y el arrepentimiento es el primer paso para alcanzarlo. Cuando me arrepiento y doy la vuelta, Dios comienza a hacer cambios en nosotros, en mí, que todo el mundo puede ver. Ahora, también necesito decir que el fruto va a involucrar restitución cuando es posible. Hay cosas que no se pueden restaurar. Una de ellas, por ejemplo, es que no puedes borrar las palabras que ya dijiste. Sí, es posible decir que lo sentimos y deberíamos, pero no hay restitución para estas palabras porque ya se fueron. Ya han escapado de nuestras bocas, ya las dijimos, alguien ya las escuchó o grabó. Esto no puede restituirse. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, si yo te robé algo, puedo hacer restitución por eso. Puedo devolvértelo una vez más. Hay ciertas cosas que sí podemos restituir y que deberíamos hacer restitución cuando sea posible. Si le hemos hecho algún mal a alguien y podemos enmendarlo, parte del fruto del arrepentimiento es la restitución. Ve con esta persona, confiesa tu pecado y pídele perdón, pero también restaura aquello que tú puedas restaurar. Y esto es lo que Dios hace por nosotros. Él está restaurándonos y está haciendo de nuestras vidas lo que Él quería desde el principio. Sin estos frutos manifestándose en nuestra vida, no existe el arrepentimiento bíblico genuino. Y esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema tan importante. Necesitamos entender que el arrepentimiento no es solo decir, lo siento mucho haber hecho esto. Un comentario de buen corazón. No, esto es una actitud genuina de nuestro corazón. Ya no quiero llevar el estilo de vida de antes. Quiero dar la vuelta y empezar a caminar en la dirección opuesta. Quiero convertirme en la persona que Dios me creó para ser. Y si tomamos esta actitud, si tenemos esta raíz interna de arrepentimiento, entonces comenzará a producir una evidencia externa en nuestra vida. Que las personas digan, hay algo diferente en ti. Yo tengo un amigo muy querido y él me platicaba la historia de su conversión y de cómo él trabajaba de gerente en una pizzería y
Él decía, yo llevaba un estilo de vida bastante malo, yo me comportaba de una manera muy inmoral, yo hablaba con puras groserías y entonces un jovencito comenzó a trabajar con él y dar testimonio y dice que esto le llevó al punto en que tenía que buscar a Dios y dice, una vez entré al baño de los hombres, cerré la puerta, me miré fijamente al espejo y dije, Jesús, dicen que tú eres real. Dicen que tú eres Dios, y si en verdad existes, entonces cámbiame. Y dice, y no ocurrió nada que pudiera notar. Yo no vi ningún cambio en el espejo. Y dice, bueno, esto demuestra que esto no es real. Entonces salgo de ahí y regreso a mi trabajo. Y continúa diciendo que un par de días después, una de las meseras estaba hablando con él y cuenta que se le abrieron los ojos y dice, has cambiado. Estás diferente. Y le dije, no, no he hecho nada, yo no he cambiado, no hay nada. Ah, pero sí lo hay. Has cambiado, nada más de escuchar tu forma de hablar. Porque tú no podías decir ni una frase sin una grosería y ahora ya no estás diciendo maldiciones. Y él se quedó anonadado. Pues sí es cierto, yo sí he cambiado. Ya no hablo en la forma en que solía hacerlo. Esa semana él y su esposa asistieron a una pequeña iglesia y cuando se abrió la invitación para recibir a Cristo, él pasó al altar e hizo de Cristo el centro de su vida. De eso estamos hablando, un estilo de vida que cambia y en el que Jesús se convierte en una realidad dentro de ti y las personas comienzan a notar el cambio en tu exterior. Esto es arrepentimiento bíblico genuino. Que Dios te bendiga a medida que continúas tu viaje espiritual con Cristo Jesús.